Bueno, la verdad que es una oportunidad importante estar en contacto con la gente de la diáspora cercana, porque Argentina es parte de nosotros mismos, pero poder estar contando un poco qué hacemos y qué vamos a hacer es muy importante. Yo soy el presidente de una empresa pública, es la Empresa Eléctrica Nacional. Estamos cumpliendo 106 años de historia, en el cual básicamente en forma continua en estos años hemos tratado de suministrar la energía eléctrica para el desarrollo del país. En los años 90 hubo un intento de privatizar la empresa, hubo un plebiscito y se mantuvo en propiedad del Estado. No todos los sectores, hubo una parte que está en competencia, que es la parte de generación, y la clave de tener una empresa pública dedicada al servicio eléctrico da un montón de oportunidades, en particular en lo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, en lo que tiene que ver con que la energía ya no es más un servicio, la energía eléctrica, sino que es un derecho. Y en ese sentido hay que buscar la excelencia desde el punto de vista del funcionamiento sustentable, desde el punto de vista económico, social y ambiental. En ese equilibrio es que se han producido cambios importantes, pero es mucho más removedor los desafíos que tiene un sector eléctrico en Latinoamérica, en Uruguay en particular. Y en ese sentido, la tarea que le toca al directorio de esta empresa, que es un directorio integrado por 5 miembros, incluso participa la oposición en este directorio. Estos últimos 2 directorios, el directorio del periodo pasado con el presidente Mujica, en el directorio de este periodo con el presidente Tabaré Vázquez, han participado miembros de la oposición. En este momento tenemos un representante del Partido Colorado, en el periodo pasado teníamos representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional, y en definitiva tratando de llevar todo lo que es el programa como UTE es simplemente el brazo ejecutor, es la empresa eléctrica del Estado, usinas y transmisiones eléctricas. Es el brazo ejecutor de una política energética que nació con una propuesta del Poder Ejecutivo. De hecho, en aquella época era Tabaré Vázquez el presidente. En 2007, 2009 se fueron definiendo un montón de cosas. Había que cambiar la pisada en el sector eléctrico. En 2010 se logró el consenso con los demás partidos con representación parlamentaria, y bueno, y ahí empezó una etapa muy importante de implantar. Y en ese desafío, el rol de UTE como brazo ejecutor justamente de la política, se hizo una inversión muy importante, se hizo una gestión muy fuerte, y bueno, eso nos ha llevado ahora a un estadio superior en cuanto a infraestructura que hay que gestionar, y en eso estamos, ¿no? Básicamente en la generación eléctrica, en particular en Uruguay, estábamos en el horno, para decirlo gráficamente. En el horno. Porque además tiene connotaciones, digamos, con cómo suministramos la energía. Uno miraba la historia y por suerte nuestros mayores hicieron inversiones importantes en represas hidroeléctricas. La última represa hidroeléctrica, que fue la central de Palmar en el Río Negro, estuvo operativa en los años 80, pero la demanda siguió creciendo y creciendo. La última inversión importante de respaldo y de generación fue en el año 92. Ahí en los años 90 se dejaron de hacer inversiones y realmente el sector eléctrico uruguayo empezó a tener problemas. Confiamos en lo que era la importación de energía en la región. En particular, dejamos de hacer inversiones confiando que íbamos a poder comprar en Argentina energía en base a gas disponible en forma abundante, etcétera, etcétera. Y la realidad que cuando empezó este siglo empezaron los problemas. Argentina finalmente no honró los desafíos, no fue con un tema con Uruguay, fue regional, tuvo problemas Chile, tuvo problemas Brasil, por supuesto Argentina. Y en ese sentido nos encuentra, cuando empieza el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en una situación muy compleja, en el cual además en ese periodo Tabaré Vázquez tuvo la mala suerte de que hubo 3 años de seca. El año 2006, 2008 y 2009 fueron de seca, y si uno miraba con qué podía suministrar la demanda, era con la hidráulica que había, y lo demás era con respaldo térmico.
o importando energía. Los sobrecostos que hubo fueron de millones, miles de millones de dólares. Por tanto, estábamos en un problema. Ahí es donde se empezó a ver que había que cambiar la pisada. Y en ese sentido se hizo un rediseño tratando de optimizar el abastecimiento desde el punto de vista del costo, garantizar el abastecimiento, porque no podíamos tener las restricciones que habíamos tenido en esos años porque no teníamos energía, y mirar cuál era la conveniencia para Uruguay en clave regional, pero con ciertas resquemores, en el sentido de que no podíamos confiar nuestro abastecimiento a abastecernos de la región, sino que teníamos que pensar en la región como un lugar de intercambio ocasional en función de poder compartir las infraestructuras y tener beneficios ambos participantes de ese intercambio. Y básicamente la decisión Uruguay, si uno hacía la cuenta, es una cuenta algebraica en la cual pone todas las variables. Para eso participaron técnicos de la UTE, de la Dirección Nacional de Energía, de la propia academia. Llegamos a la conclusión que el combustible barato que había que incorporar eran las energías renovables no convencionales. Hoy llamadas no convencionales, nos referimos a la eólica y la fotovoltaica. Y básicamente esa fue la pisada. En lo que es personalmente, yo desde los años 90 trabajo, soy profesor universitario, sigo siendo profesor universitario, soy profesor titular de la Universidad de la República, y en los años 90 trabajamos mucho en todo lo que era el tema de las energías renovables. De hecho, en el año 2000 instalamos el primer aerogenerador, la Universidad de la República instaló el primer aerogenerador. En aquella época era el más grande que pudimos comprar con la plata que teníamos, fue de 150 kilovatios, que estuvo operando varios años en el Cerro de los Caracoles, donde ahora hay un parque eólico de UTE de 20 megavatios. Ese estudio, esas experiencias nos permitieron también desde la academia augurar, y de hecho los primeros trabajos de matriz óptima los sacamos en el 2009 en la Facultad de Ingeniería. Bueno, y eso nos llevó de alguna forma y ayudó a que alguien nos identificara como potenciales presidentes de la empresa, y esa fue la propuesta, y aquí estamos, ¿no? ¿Quién te convoca ahí? Ahí el que me convoca básicamente es el presidente Mujica, que dentro de una serie de opciones que se le presentaron, identificó que para lo que él pretendía hacer en el sector energético, teníamos una formación o una visión que él supongo que habrá compartido, y bueno, y nos dio la responsabilidad. Acá hubo una continuidad, digamos. El problema de que tuvo Tabaré Vázquez fue que en ese momento había que hacer algo rápido, y lo que se pudo hacer era empezar a transitar el camino de la transformación a energías renovables. En aquella época yo trabajaba también en la universidad y estábamos haciendo acuerdos desde la universidad con la propia UTE o con la Dirección Nacional de Energía, en todo lo que era el programa eólico, que empezaba en forma incipiente a carretear. En esa época estábamos en el mismo tema, pero en otro lugar, con otro gorro. Pero básicamente se empezó, y lo que se pudo hacer del primer periodo de Tabaré Vázquez fue apagar el incendio, y el apagar el incendio fue instalar, ni más ni menos, que 300 megavatios en Punta del Tigre con máquinas bicombustible, o sea, de gas o gasoil, que las estamos y los hemos usado normalmente con gasoil, y instalar aquí enfrente al Palacio de la Luz 80 megavatios de motores con full oil. O sea, fue el manotón de ahogado de lo que podíamos hacer rápidamente porque se nos hacía la noche. Pero en ese momento empezó a concebirse que esto iba a ser otra cosa. Y en ese sentido, cuando en el 2010 se nos convoca para presidir esta empresa, digamos, ya había un montón de definiciones. Y entre otras cosas, el acuerdo multipartidario que decía que había que instalar 300 megavatios de energías renovables no convencionales entre eólica y fotovoltaica. Después como que multiplicamos por 6 esa meta. De hecho, hoy, si analizamos lo que tenemos instalados, no son 300 megavatios de eólica y fotovoltaica. Tenemos instalados 1.500 de eólica y tenemos 230 de fotovoltaica. O sea, como que de 300 fuimos a 1.800. Pero lo que pasa es que nos ayudó el mundo, nos fue bien en la planificación, se pudieron ejecutar todos los planes, y realmente aquello que era incipiente, ya también en los estudios académicos que hacíamos en el año 2009 mostraban que había que salir arando, instalando recursos tipo eólico fotovoltaico. Y bueno, y eso es lo que se hizo. De hecho, hubo un proceso
que empezó, digamos, en forma importante desde el punto de vista del volumen en el año 2011 con la primera licitación de energía eólica, después en el 2012 ya finalmente tuvimos una serie de ofertas muy interesantes. Después podemos referirnos de por qué lo hicimos con compra de energía, pero básicamente no solo hicimos compra de energía, pero básicamente la mayoría fue por compra de energía, y en ese sentido nos ayudó el mundo también. Los fabricantes de máquinas tenían disponibilidad de máquinas, el precio del dinero cayó porque era la tasa internacional estaba baja, por tanto se conseguía plata en condiciones muy convenientes, y evidentemente el tema del barril de petróleo en aquella época después bajó, fue después que bajó el barril de petróleo, y todo indicaba que era el momento de dar el paso decisivo desde el punto de vista de cambiar la matriz. Y básicamente fue lo que se hizo. Nuestro sistema es un sistema que no solo usa renovables no convencionales. Nuestro sistema es un sistema mixto en el cual todos los elementos que tiene son necesarios. Ya teníamos la hidráulica, hay 1500 megas de hidráulica, y ahí hay una cosa muy importante: tenemos capacidad de almacenamiento. En el Río Negro, en el Rincón del Bonete, que es el lago más grande que tenemos, que son 1200 kilómetros cuadrados, tenemos la capacidad de almacenar el 20% de la energía que se usa en el año en todo el Uruguay. Eso es una capacidad de filtrado muy grande, que la necesitan las renovables. Una de las razones por la cual pudimos incorporar tantas renovables es que podemos filtrar eso con los embalses que tenemos propios en el Río Negro. Y eso nos permite tener una matriz que funciona muy sencilla. Cuando hay viento y sol, usamos el viento y el sol. Cuando se va el viento y el sol, usamos el agua embalsada. Y cuando tenemos poca agua y queremos cuidar el agua, tenemos el respaldo térmico. Eso es moviendo una palanquita. Tenemos un centro de despacho de cargas en el cual de ahí se pueden prender y apagar todas las máquinas que generan en el Uruguay. Se puede conectar y desconectar carga, o sea, la demanda, y se hace un monitoreo y una operación en tiempo real. No se almacena la energía, digamos. En tiempo real lo que se genera se consume. Eso es el despacho de cualquier sistema. En Argentina es Camesa quien hace esa función. En Uruguay el mercado eléctrico, que hay un mercado competitivo de energía eléctrica, que si bien es casi de comprador único, que es la UTE, pero básicamente la responsabilidad de ese mercado optimizado es ADME, que es una institución equivalente a Camesa en Argentina, y bueno, de la cual UTE, evidentemente como gran generador, está en el consejo directivo de esa organización. Y lo que ha hecho ADME es alquilarle el despacho histórico que tenía UTE, que es el despacho nacional de carga, edificio que desde los años 90 hace el control de todo lo que es la transmisión y la generación.